Buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a esta conferencia intitulada Reconfiguración de las familias a partir de la pandemia, retos y desafíos. Es muy importante dar espacio y en apretada síntesis del currículum de nuestra conferencista. Nuestra conferencista cuenta con una vida profesional muy activa, significativamente productiva. Su tránsito por la academia ahora le confiere el grado de doctora en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. De igual manera, ella cuenta con su grado de maestría en investigación y en administración de instituciones educativas por la Universidad Juárez del Estado de Durango. En su haber de experiencia profesional, actualmente es jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango. En sus antecedentes profesionales ha sido directora de servicios educativos de la propia universidad, subsecretaria general académica de la universidad y una serie de cargos que le constituyen hoy por hoy como una profesional muy activa. Entonces, de igual manera, deseamos destacar que ella tiene algunos reconocimientos en su haber, reconocimientos de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior por su destacada labor en la categoría de Proyecto Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto fue en octubre de 2019. De igual manera, ella cuenta con la medalla que otorga la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, ACANITS, como reconocimiento por sus logros académicos y de investigación en trabajo social en el país. Tiene perfil PROMEP, otorgado por la Secretaría de Educación Pública a los y las profesoras de tiempo completo de las universidades públicas estatales que mantienen un adecuado equilibrio en sus funciones de docencia, investigación, gestión y tutoría, así como una producción de calidad desde el 2000 hasta la fecha. Premio Estatal Emilia Galindo, otorgado por el Instituto Estatal de Mujeres para el Estado, desarrollando en el Observatorio de Violencia y de Género en el municipio de Durango. Es también dictaminadora de la delegación de Indesol Cedesol, ha sido evaluadora externa de la Universidad Autónoma del Estado de México, evaluadora en el tercer encuentro de jóvenes investigadores en el área de ciencias sociales, integrante del Comité de Contraloría Social del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP, y también como una ciudadana ejemplar, como una ciudadana que está convencida en la participación y que es necesaria la democracia para lograr los grandes cambios en el país. Ella ha estado como secretaria técnica del Instituto Estatal de las Mujeres, participando en diferentes sesiones. Ella como parte de la comisión en el tema de igualdad de género y prevención de la violencia. Es integrante de la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, integrante de Observatorio de Participación Política del Estado de Durango a partir del 2018. Es consultora y algo muy significativo y relevante también, su participación cívica, su participación apostólica, pero no es en la situación de la evangelización, sino en la atención, en llevar programas prioritarios de atención a la población que requiere, a esa población vulnerable que requiere una asistencia y también, ¿por qué no? Pensando ya en acciones mucho más estructurales que logren el cambio. Me es muy satisfactorio, me siento muy honrada
tuve en mis manos y me sentí poco nerviosa o muy nerviosa porque realmente tiene pues un currículum de mucho peso. Pero ¿quién es pues nuestra invitada en este tema tan importante, reconfiguración de las familias a partir de la pandemia, retos y desafíos? Doy la más cordial bienvenida a la doctora María Eugenia Pérez Herrera, que no se nos olvide su nombre, hay que destacarlo, es una trabajadora social que ha hecho a base de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, lo que hoy es una experta que nos va a hablar sobre cómo las familias han venido reconfigurándose a partir de esta situación que hemos vivido a partir de 2019. Muchísimas gracias y bienvenida. Me va a acompañar en esta sesión la doctora Marta Leticia Cabello Garza para los apoyos que sean necesarios. Muchísimas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias por esta presentación, Clarisa. Me siento muy honrada, al igual que me permito agradecer a los organizadores de este cuarto encuentro de la Red de Trabajo Social y Familia el haberme considerado para participar en el cierre de estas actividades. Debo decirles que, y voy a compartir ya la pantalla, que tengo muchas dudas. Tuve muchas dudas a la hora de estar armando este pretexto, porque yo le llamo un pretexto, porque no considero que lo que yo esta tarde vaya a compartir con ustedes esté acabado y mucho menos agotado. Primero, las dudas que me atravesaron tuvieron que ver con el objetivizar mi postura al intentar enfrentar las implicaciones o sobreimplicaciones que tiene el hablar sobre las familias, porque necesariamente estamos hablando de nuestra pertenencia a una familia u otras familias de referencia. Solo tengo cierta tranquilidad al saber que no todo está dicho y que en estos momentos de cambio, de transformación, y me remito a lo que decía Bauman de las sociedades líquidas, aún tenemos mucho por escribir y más por los efectos de la contingencia en la vida de todas las personas. Lo que puedo hacer ahora también es decirles que estoy tratando o traté de armar esta intervención desde mi pertenencia a una familia de origen, a una familia nuclear conformada por mi padre, mi madre, 4 hermanos, una familia que fue nutricia la mayor parte del tiempo, pero que también estuvo atravesada por el dolor y el conflicto. Decía Satir, hablaba Satir de familias nutricias, del dolor, del conflicto, que en mi caso estuvo representado por el alcoholismo de mi padre o la muerte de mi hermano menor, situaciones de las que pudimos salir por la fortaleza y el testimonio de coherencia de mis padres. Mi madre, que siempre nos impulsó a estudiar, era la consigna en casa: estudien, estudien. Y mi padre, que se mantuvo abstemio durante 45 años hasta su muerte. La partida de mi hermano menor también trajo a reconfigurar sucesos vitales en mi familia, probablemente mi matrimonio, probablemente el nacimiento de mi primera hija, fueron producto de esta nueva orden al interior de mi familia de origen. Y también a mi pertenencia a una familia extensa. En alguna parte de nuestra vida formamos parte de una familia extensa, con los abuelos, los tíos o los primos. O también mi familia fue una familia de acogimiento, tanto que mi abuela, entraban y salían mi abuela y mi bisabuela maternas, junto con los tíos y los tíos abuelos. Entonces siempre estuvieron en nuestra configuración familiar. Y después, bueno, de acuerdo a lo que nos planteaba Lauro Estrada Inda, que fue con quien yo estudié, o los referentes que yo tuve en mi formación profesional, pues viví el desprendimiento a través de una relación de noviazgo, el encuentro o acoplamiento, el matrimonio con el que ahora es mi esposo desde hace 25 años y con quien formamos una familia nuclear integrada por 3 hijos, una mujer y 2 varones, con todas las fases
que esto implica, ¿no? La crianza, sorteamos la adolescencia de ellos junto con revivir nuestros propios temores de adolescentes. Vivimos también una etapa del nido vacío cuando los chicos salieron a estudiar fuera de Durango. Y me parece que en algún momento o en ese momento, recordando a Mirtala en un evento que tuvimos hace algunos años, Mirtala Tamés de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ella hablaba de las familias transespaciales. Creo que también lo fuimos nosotros. Y a partir de la pandemia, gran paradoja, de la pandemia por COVID-19, volvimos a ser una familia nuclear en tiempo y en espacio. Mis hijos regresaron a casa con todo lo que eso volvió a significar. Para mí, estas han sido las reconfiguraciones de mi familia, de mis familias nutricias la mayor parte del tiempo, pero que también, como ya les conté, que nunca lo había hecho público, lo que les acabo de contar sobre mi familia. Hemos atravesado por los momentos complejos, difíciles, que nos hicieron resilientes, que nos empoderaron, que nos dijeron que cuando hay voluntad se pueden lograr las cosas. Y aprendimos que vivir en familia, ser familia, estar en familia, me lleva a comprender lo que también afirmaba Virginia Satir. Ella decía que la vida no es lo que se supone debe ser, es lo que es. La forma de lidiar con ella es lo que hace la diferencia. Y yo reconstruyo un poco esta frase para decir que la familia, las familias, no es lo que se suponen deben ser, es lo que son lo que son. Y la forma de lidiar con ellas es lo que hace la diferencia. Y me parece que esta frase, que es bastante fuerte, al menos para mí, nos permite que nosotros vivamos en estos momentos de contingencia, la post-pandemia, vivamos con lo que tenemos y a partir de cómo lo enfrentemos es lo que nos va a dar las posibilidades de transitar de la manera posible. Hay un autor que se llama Peter Becker, que al principio de la contingencia, él decía que los desastres y las emergencias no solo arrojan luz sobre el mundo tal como es, también abren el tejido de la normalidad a través de este agujero que se abre, de este boquete que se abre en esa realidad, para que nosotros podamos vislumbrar otras posibilidades. Y me parece que yo quiero ver las cosas desde este enfoque, que esta crisis sanitaria por la que atravesamos nos permitió abrir este espacio, este boquete en esta realidad para que nosotros pudiésemos imaginarnos nuevas formas de estar en el mundo y de desarrollar nuestros propios procesos de intervención, porque además jugamos como seres humanos y como profesionistas un doble rol, tuvimos un doble vínculo y lo estamos atravesando. Entonces, este impacto de la pandemia ha trastocado todos los ámbitos de la vida social de las personas en el mundo. Evidentemente, la sociedad mexicana no fue la excepción. La pandemia se ha manifestado no solo como una crisis del sistema sanitario en México, sino también tuvo repercusiones y de las que tenemos que estarnos recuperando en estos momentos en los ámbitos económico, educativo, en la conciliación también trabajo-familia y como también lo veremos más adelante en la intimidad y en la vida de las propias familias. En el ámbito sanitario, debo decirles que la pandemia ha cobrado cerca de 1,5 millones de vidas en América Latina y ha dado lugar a más de 44 millones de casos confirmados desde su aparición en la región. Me parecen estos datos importantes porque acumuló esta región cerca de 1/5 parte de los casos confirmados por COVID y alrededor del 30% de las muertes en el mundo, a pesar de que solamente tenemos en la región el 8.4% de la población mundial. Creo que estos datos nos dicen del impacto y de la falta de condiciones sanitarias y estructurales para poder dar una mejor respuesta
a esta contingencia. Y en México, con datos al día de ayer, se habían contabilizado 3.830.000 casos confirmados y 289.131 muertes por COVID, según las fuentes oficiales. Pero también tenemos que considerar que exista un subregistro. Y un dato que es importante también plantear es que se cree, no hay datos que no lo confirmen fehacientemente, pero se cree que hay casi 150,000 niños y niñas que perdieron a uno o ambos padres en México. Hay un informe que hizo la Organización Mundial de la Salud y la CEPAL que pone de relieve estas debilidades históricas de los sistemas de salud y desigualdades estructurales que han dificultado el control de la pandemia. Además, este es otro dato que nos interesa, se incrementó el padecimiento de la sintomatología emocional en forma de estrés, ansiedad o depresión, no solo en población adulta, sino también en población infantil y juvenil. En este momento, al menos yo no encontré ninguna referencia que nos hable de las consecuencias de la salud mental, en la salud mental que esto va a generar y que vamos a padecer seguramente en el futuro. En el ámbito económico, esta contingencia tan solo es comparable con la Gran Depresión de 1930. Este es un informe que hace Oxfam Internacional y hace un análisis que hace esta equiparación. Debo decirles además que evidentemente por el cierre, por el aislamiento, se generó un efecto no deseado que está asociado con el desempleo derivado de esta pandemia que afectó sobre todo a las mujeres. Y aquí yo no me puedo quitar mi lente de género. Afectó sobre todo a las mujeres porque estas medidas de confinamiento y distanciamiento afectaron principalmente al sector de los servicios, en los que las mujeres ocupan un considerable porcentaje de los puestos. A nivel mundial, 740 millones de mujeres trabajaban en la economía informal y solo durante el primer mes de la pandemia sus ingresos se redujeron en un 60%. Claro que no fue una situación exclusiva de las mujeres, también los hombres se vieron afectados por esta disminución de los salarios a cambio de conseguir un empleo, pero a un año y meses de estas primeras medidas aún no hay síntomas de recuperación consistentes. Y México ha sido uno de los países, no lo digo yo, lo dice la CEPAL, que fue una de las pocas economías emergentes que no puso en marcha programas adicionales específicos para apoyar a las personas en situación de pobreza frente a la pandemia. Es un dato también que coincide con lo que dije al inicio, que el 21% de las mujeres que trabajaban en el sector informal había perdido su empleo a junio del año pasado, frente a tan solo el 15% de los hombres en el mismo sector. Además, fíjense, estos datos también son importantes. 6 de cada 10 habitantes en México perdieron su trabajo o su negocio. Una proporción que contrasta, es decir, 6 de cada 10 es una proporción que contrasta con 3 de cada 10 personas que pasaron por la misma situación en los países miembros de la OCDE. Y como consecuencia de esta pérdida de ingreso familiar, el 66% de los mexicanos encuestados reportó estar sufriendo algún tipo de dificultad financiera, lejos del 31% que arrojaba la media de los países de la OCDE. Esta es una gráfica que nos muestra cuáles son las desigualdades que por condición de género se han presentado en el mundo a opinión de los economistas que fueron consultados por la Oxfam. ¿Sí? Ahora, en el ámbito educativo, yo hablo de estos 3 sectores porque estos 3 sectores de alguna forma impactaron de manera
muy contundente en la vida de las personas y por consiguiente en la vida, en la organización, en la estructura de las familias. En el ámbito educativo, de acuerdo con el informe El virus de la desigualdad, elaborado por Oxfam, ya lo he repetido muchas veces, pero es importante este informe porque nos habla del impacto que tuvo la contingencia al inicio de su presencia en el mundo. Y este informe nos reporta que más de 180 países cerraron temporalmente sus centros educativos. Y en el peor momento, 1.700 niños, no, perdón, 1.700 millones de estudiantes dejaron de ir a la escuela y nosotros lo vivimos en carne propia. La pandemia privó a los niños y niñas de los países más pobres de casi 4 meses de escolarización, frente a las 6 semanas en el caso de los países con las rentas más altas. Un dato que a mí me pareció muy espeluznante es que 32.8 millones de niñas, niños y jóvenes, tal vez para ellos, esa fue la última oportunidad que tuvieron de acudir a la escuela o a la universidad. Y producto de esta contingencia, se estima que para el 2030 habrá 13 millones más de matrimonios infantiles en todo el mundo a causa del cierre de los centros educativos y del incremento en la pobreza. México, a través del INEGI, hizo una encuesta para la medición del impacto del COVID y esta encuesta nos revela que por motivos asociados a la COVID o por falta de dinero no se inscribieron 5.2 millones de personas al ciclo escolar 2021 y 1.8 millones de escolares no concluyeron el ciclo escolar anterior. ¿Sí? De este número de estudiantes, 1.5 millones corresponden a escuelas privadas y a escuelas públicas y 243,000 a escuelas privadas. Los que dejaron la escuela argumentaron que fue porque se quedaron sus papás o tutores sin trabajo y porque el 21% no contaba con los recursos tecnológicos para la conectividad. Y esto también nos habla de una cifra de 16 millones de hogares que no cuentan con conexión a Internet y nos marca una brecha institucional. ¿Por qué es importante tener estos datos como referente? Es importante porque las escuelas eran los espacios seguros para muchos miles de estudiantes, de niños y de niñas. Se constituían las escuelas, hasta antes de la contingencia, como la vía institucional disponible más importante para apoyar las tareas de cuidado, que por la forma tradicional en nuestro país de la división sexual del trabajo y en América Latina y el Caribe, recaen considerablemente sobre las mujeres. Y este cierre temporal de las escuelas también generó nuevas formas de organización al interior de las familias, al interior de los hogares, por todo lo que esto significó, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el hecho de tener a los niños en casa hizo en un número importante de familias, no lo tenemos estimado, por supuesto, pero podemos imaginar el impacto de ello, deducir el impacto. El traslado de las tareas de educación y los procesos de aprendizaje a desarrollarse al interior de los hogares y familias, evidentemente, recayó en las tareas que realizábamos las mujeres. Además de lo que hacíamos, había que estar al pendiente, todavía hay que estar al pendiente de esto. Y con esto se incrementó el trabajo y las tareas de cuidado que ya de por sí se realizan en los hogares y a las que hoy se suman estos apoyos pedagógicos. Y otro elemento importante que está apareciendo es que el cierre de las escuelas durante más del año dificultó esta percepción del daño psicológico que el dolor
y la pandemia ha causado en niñas y niños, y esto lo estamos viendo. Es decir, nuestros niños, cuando mejor les va, pueden estar conectados a la televisión o a un celular, y digo cuando mejor les va, que no es la mejor opción, ante la falta de la presencia del acompañamiento de un adulto que les pueda nutrir evidentemente sus vidas, y ha generado este tipo de efectos también. Por lo que toca al ámbito de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, no es una mentira lo que voy a decir. Es decir, las mujeres estuvimos expuestas a una particular presión adicional las cotidianas, ¿no? La razón fue que muchas de estas actividades domésticas ya recaían en nosotras antes de la pandemia, porque el trabajo, la repartición del tiempo de trabajo remunerado y no remunerado es desigual entre los géneros. Las mujeres dedicamos 85 minutos diarios más que de los varones a las tareas domésticas y cuidado de familias. Y la economía formal de cuidados está poco desarrollada en México. Entonces, todos estos cambios acontecidos en la vida de las familias, pues requieren una adaptación o requirieron de una plasticidad, de una flexibilidad que no todas las familias fueron o fuimos capaces de generar. No fue una situación sencilla afrontarlo, y debemos reconocer que estas situaciones afectan de manera desigual a los adultos que están al frente de estas familias, ¿no? A partir de esta realidad de la prepandemia, el confinamiento primero y las restricciones a otras actividades después del mismo, en particular las escolares, incidieron de forma desigual sobre hombres y mujeres, planteando mayores retos a las condiciones de vida y el bienestar de las segundas, sobre todo por la doble presencia. Y esta situación también nos muestra todavía hoy estas brechas de desigualdad en las que el trabajador social, la disciplina del trabajo social, con estos lentes que nosotros tenemos, podemos generar unos acercamientos a estas realidades que puedan producir conocimiento, información, modelos o procesos de intervención más específicos sobre las familias y sobre los grupos íntimos. Cuando yo me refiero a las familias, creo que este tema ya está por demás planteado. No solo estoy hablando de familias nucleares, estoy hablando de todos estos 11 tipos de familias que plantea INEGI, y que es un estudio que también tiene ONU, y que nos habla de estas 11 tipos de familia, reconociendo a la familia nuclear, pero pasando por la extensa, por las uniparentales, por las homoparentales, que también es importante incluirlas, y porque forman parte de estos mismos sistemas. A eso me refiero con familias. Y con estos conocimientos podremos nosotros delinear estrategias de aproximación que permitan aportar, reconocer, identificar las características de estos grupos, y podamos poder proyectarlas sobre el resto. Hay un elemento que a mí me parece que es importante señalar, y que también incidió en estas formas de organización o estos retos que se nos plantearon a todos a partir de marzo del año pasado, ¿no? Hay otro pretexto que fue generado por el llamado Quédate en casa, a partir de la cual se produjeron elementos que, insisto, incidieron en estas nuevas formas de organización de las tareas familiares, de los roles, de nuevos papeles en las familias en los tiempos de COVID. Esta estrategia, que fue planteada para reducir el número de contagios, también generó experiencias inéditas que repercutió en la alteración de un conjunto de la esfera de la socialidad. Es decir, los diversos modos que nosotros teníamos para estar juntos se tuvieron que recrear
en el espacio de lo privado, de lo doméstico, para estar conectados con el mundo a través de los medios de comunicación y quizá, solo quizá, en algunas de estas familias, para mirar al otro, que no estábamos acostumbrados a mirar, para reconocer su presencia o también sus ausencias en las presencias. Y me parece que este es otro elemento importante, ¿no? Si bien es cierto, el aislamiento social y el debilitamiento de los vínculos en la dimensión presencial cara a cara pudo adquirir tonos, tonalidades distintas a partir de las configuraciones iniciales de estas familias, ¿no? Hay una frase de un filósofo coreano que escribió en 2015 que él decía que, bueno, este encierro provocó en muchos de nosotros, provocó en las familias, sin buscarlo, una cierta suspensión de la aceleración del mundo contemporáneo. Esa de la que habla Shulhan cuando se refiere a la necesidad de recuperar la capacidad de contemplación en aras de observar de nuevo la densidad de la familia, de la vida, su duración, de percibir el aroma del tiempo. Así lo expresa él. Solo que él se refería a la necesidad urgente de escapar de la tiranía del trabajo o de todo aquello que nos limitara, no del riesgo de morir contagiados por un virus. Entonces, la pandemia provocó también un cúmulo de emociones difícilmente compartidas antes a una escala planetaria. Y esta misma situación que también repercutió sobre la vida misma de nosotros es que apareció un tirano nuevo proyectado en los miedos, en el miedo, que es una emoción que se antepone a todas las demás y que muchos la vivimos y lo experimentamos. Algunos lo hablamos, otros no, pero esta incertidumbre de qué iba a pasar con nosotros, de estar observando y en los estudios que se presentaron en estos días, en un estudio que se realiza, me parece que de cada 10 personas que participaron en una encuesta, 6 personas cercanas a ellas estuvieron enfermas por COVID y 3 de cada 10 murieron por esta enfermedad. Entonces, este círculo se fue haciendo cada vez más pequeño y aquello que nos podría dar a nosotros contención, como a situaciones tan cotidianas en nuestra vida, en donde este mundo se volvió de la noche a la mañana siniestro o extraño, o se vació de su familiaridad, porque los gestos más reconfortantes que nosotros podíamos tener o con los que podíamos contar o que podíamos compartir, como un apretón de manos, como un beso, como un abrazo, como una comida compartida, como una reunión con los demás, se transformaron en fuentes de peligro y angustia para muchos de nosotros. Y quienes fuimos conscientes de esta situación, observábamos también la contraparte, ¿no? No importar el riesgo y esta necesidad de no interrumpir nuestra capacidad de decidir en aras de resguardarnos para evitar los contagios también se hizo presente. Entonces, este confinamiento, quédate en casa, repercutió en las vivencias dentro de nuestros espacios privados, en nuestras relaciones y dinámicas de las familias. Esta situación de situarnos en lo que para nosotros era un lugar seguro como la casa, también implicó adentrarse en las prácticas que nos acercan a los otros, en los que el conocimiento mutuo es profundo y se pudieran compartir pensamientos, sentimientos y emociones. En este espacio se organizaron la economía y las tareas domésticas y reproductivas, y se proporcionan y se reciben cuidados de diverso tipo. Y en este mismo espacio tuvimos la posibilidad de volver a expresar los afectos o no,
en el día a día que tanto pudieron ser positivos como el amor, la amistad, la empatía, la comprensión, como los negativos manifestados en tensiones, conflictos, antipatía, disputas o violencias. Entonces, estas relaciones íntimas al interior de las familias quedaron al descubierto, desnudas de las diversas capas que otros espacios sociales les proveían. Y aquí este es un elemento que nos da pie para identificar que también se exacerbaron las formas de relación al interior de las familias, los incrementos, sobre todo al inicio de la contingencia, de la violencia en el interior de los hogares, también fue un disparador increíble, porque además estábamos o estaban conviviendo con el agresor las 24 horas del día. Entonces, estos son los efectos que se generaron por ello. Y bueno, ya no hablo de los sentimientos de vulnerabilidad, que también se vieron manifestados, ¿no? Me parece a mí que el quédate en casa se partió también al país como en 4 clases, ¿no? Los confinados seguros, los expuestos necesarios, los confiados vulnerables y los desarraigados, ¿no? Hubo a quienes les fue imposible quedarse en casa y todos lo vivimos, otros porque no tenían alimento, otros porque no tenían dónde quedarse. Y esto también denotó las desigualdades, las condiciones estructurales, la falta de servicios, el hacinamiento, el espacio del hogar visto como un espacio de seguridad psicológica también se vio trastocado. Las violencias sutiles dejaron de ser sutiles. La crianza y cuidado de los hijos también fueron nuevamente remarcadas como tareas exclusivas de las mujeres. Una sobrecarga de trabajo, una violencia como expresión en las relaciones de pareja y las violencias hacia niños y niñas fueron expresiones del confinamiento en las familias. Vimos también cómo esta evidencia empírica nos muestra que el impacto de la contingencia generó en la dinámica de las familias situaciones, condiciones, estructuras que nos llevan a replantear la integración misma de estas estructuras, de estos roles, de las formas en las que se generaba la cohesión, de los límites, de las alianzas, de los propios patrones de comunicación. Para mí, esta contingencia reafirmó la premisa que bueno, yo creo que aquí todos los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales compartimos, de que todas las familias son diversas, de que sienten y viven de manera diferente, que en las familias los derechos de las mujeres y de las niñas se pueden fomentar, pero también se pueden vulnerar, pueden ser lugares de amor y de cuidado, y satisfacción, pero la evidencia nos lo muestra, también son los espacios donde se lesionan estos derechos, donde se silencian sus voces y donde también se hizo de manifiesto las desigualdades que ya existían. Y entonces las preguntas que nos hacemos o que a lo mejor yo tardíamente me estoy planteando es ¿cómo, por dónde empezar? ¿No? ¿Qué nos toca ahora que más o menos volvemos a andar en la nueva normalidad y que la vida cotidiana va tomando no el mismo cauce, pero que se está encauzando a lo que más se pudiera parecer a la normalidad que vivimos antes de marzo del año pasado? ¿Cómo organizar o reinventar los espacios en la casa? Que eso también se vivió, ¿no? Un espacio donde confluyeron el trabajo, la escuela, el juego, las formas de interacción en un solo espacio vital. ¿Cómo resignificar a la familia, las familias, con un tiempo de estar y ser 24/7? Me parece que también la tasa de divorcio se incrementó, es un dato que tenemos que checar. ¿Cómo seguir trabajando lo que se le ha denominado la democratización de los espacios privados y cómo visibilizar las tareas de la casa y el trabajo dentro de casa
no como una actividad exclusiva de las mujeres. Y creo que esto también fue un aprendizaje para muchos de nosotros y de los otros y de las otras. En esta búsqueda de qué nos toca como trabajadores sociales y como trabajadoras sociales, me encontré con un informe de la Federación Internacional del Trabajo Social, en donde se nos dice que los y las trabajadoras sociales en el mundo, en tiempos de COVID, hubo manifestaciones muy puntuales y expresiones de lo que tendría que hacerse, y entre ellos se encuentran 4 elementos. Hacer que los gobiernos reconozcan que una respuesta social es imprescindible, y me parece que también lo vivimos en nuestro país. Al principio todo estaba centrado sobre los aspectos sanitarios, y poco a poco, a partir de que los y las trabajadoras sociales levantaron la voz, se empezó a dar esta mirada a lo que está sucediendo al interior de las familias, de nuestros núcleos, de nuestras casas, ¿no? Otra acción que se impulsó fue abogar porque los servicios sociales permanecían abiertos durante la cuarentena. Al principio se cerró, pero luego se reconoció la necesidad de salir hacia afuera, de mantener estos espacios, y la necesidad imperante de adaptar los servicios sociales a un nuevo mundo, y también cómo dilucidar aspectos o dilemas éticos en el tratamiento de las familias, del aislamiento de los enfermos, de esta crisis terrible que observábamos en los medios de comunicación, de qué hacer con los cuerpos cuando ya no había dónde contenerlos, por ejemplo, ¿no? Estas imágenes terribles. Y también estas posibilidades de integrar una práctica que transforme, que sea más pertinente a las condiciones que estamos viviendo, pero que también conserve esta fluidez en nuestra conexión de nuestros marcos de referencia, nuestros marcos conceptuales, nuestros marcos metodológicos o epistemológicos, vinculados a nuestra propia experiencia en estos tiempos. Entonces, me parece que estas fueron elementos muy importantes. Hay ejemplos de las trabajadoras sociales chinas, ¿no? Que ellos establecieron las primeras líneas directas con las poblaciones vulnerables, y cuando les fue posible fueron tocando puerta por puerta para ver cuál era la necesidad que estaban planteándose en estas familias, en las comunidades, para asegurarse de que las personas y las familias se sintieran seguras y apoyadas. O los esfuerzos de las trabajadoras sociales rumanas, en donde fueron las primeras que desafiaron el cierre o las medidas tomadas por el gobierno para cerrar los servicios sociales. Y me parece que estas acciones permitieron fueron buenas prácticas y luego fueron replicadas en el resto del mundo. Otro elemento que fue fundamental fue el uso de las tecnologías. De pronto nos daba miedo, nos daba muchos nervios, no sabíamos cómo conectar, cómo utilizar, pero estos recursos como el WhatsApp, el Zoom, el Skype, el Google Meet y todas estas plataformas tecnológicas también se pusieron al servicio del trabajo con las familias y con las comunidades para desarrollar nuevas formas de acercamiento y brindar los servicios que las instituciones públicas o las instituciones privadas o las asociaciones de trabajadores sociales, como en el caso de Durango, o el mismo posgrado de trabajo social de la facultad, abrió estas líneas de apoyo y de contención para la población utilizando estas herramientas. Entonces, podemos ver que en esta nueva normalidad, las y los profesionales del trabajo social tenemos un papel fundamental como expertos en la atención y en la intervención. Y miren, hay un artículo que ahorita no traigo no me quedé con el nombre de los autores, pero son trabajadoras sociales españolas que estaban cuestionando si en estos momentos de la contingencia, ahora que estamos regresando a esta nueva normalidad, las y los trabajadores sociales tendríamos que despejarnos un poquito de esta posición de que nosotros hacemos intervención social porque
asumimos que tenemos todos los conocimientos teóricos, técnicos, epistemológicos o metodológicos para hacer una intervención desde una distancia con nuestro objeto, así lo interpreto yo, sería cuestión de que ustedes lo leyeran, o tendríamos que estar pensando en este momento en el acompañamiento, en el estar más cerca de aquel que está padeciendo una necesidad, sin que tengamos que ir al asistencialismo. Me parece que este es un enfoque que tendríamos nosotros que estar pensando para poder responder a estas demandas que se nos están planteando. Yo encontré que los medios más frecuentes o los recursos más frecuentes para desarrollar nuestra intervención en estos momentos o en estos tiempos, pues fueron el uso de las herramientas tecnológicas, fue el diseñar estrategias de intervención en emergencia, la mediación entre las instituciones y las familias y, por supuesto, el acompañamiento emocional que todavía está presente y es necesario desarrollar nosotros estas propuestas de intervención con este sentido. Y ejemplos hay muchos en el país y en el mundo, y muchas de estas buenas prácticas que pueden ser consideradas hoy fueron impulsadas por los colectivos de trabajo social. ¿Con qué cerraría? Yo creo que yo voy a dejar puntos suspensivos. No creo que yo les haya compartido a ustedes cuestiones como novedosas. Y no todo está dicho. Yo encontré que aún tenemos mucho por hacer. Este esfuerzo que está haciendo la Red de Trabajo Social y Familia de hacer un estudio sobre las familias, el estudio multicéntrico de familias y COVID en estudiantes universitarios, nos puede dar un punto de partida, una línea base para extender este estudio a las familias, que no necesariamente sean las de los estudiantes universitarios. Y yo creo que si nosotros concretamos ese proyecto, podemos tener elementos de primera mano que permitan regular, normar nuestro criterio y determinar cuál es el horizonte hacia el que debemos de acudir. Yo creo que yo quisiera quedarme con esta situación de que la pandemia nos ha invitado, o como lo decía al principio, ¿no? Esta emergencia nos abrió un boquete, un agujero, dirían en mi tierra, para ver las cosas que no habíamos mirado y que también están presentes. ¿Para qué? Para comunicarnos de manera diferente quizá, para organizarnos, para ser más empáticos, para contemplar también lo que está pasando. Es más, hasta para tomar tiempo fuera, para darnos la oportunidad de reinventarnos, de replantear nuestra posición en el mundo. Quizá también esta experiencia que al principio nos costó mucho tiempo de desacelerar nuestro ritmo de trabajo, para que nosotros podamos volvernos a conectar con lo que es importante, en donde nosotros reconozcamos que lo que existe o lo único existente no es solo el yo mismo, sino es el nosotros, y que solo se vive el presente a través de la vivencia, la cual en este momento pudiera parecer que está vacía de tiempo y que pudiera ser que no tiene una relación con la experiencia y el pasado. Y me parece que este es un momento importante para articular este pasado con este presente para construir un camino hacia el futuro para nosotros y para nuestras familias. Creo además que los cambios que se van a producir en nuestra nueva normalidad no son tan predecibles como nosotros hubiésemos pensado. Y creo que tendríamos que, evidentemente, empezar o seguir escribiendo, o empezar a escribir y recuperar esas experiencias para poder documentar cómo fue la vida
de nuestras familias en este tiempo, de su organización, en esta oportunidad para aprender de la experiencia, para resignificar esta posición en el mundo. Creo que serán, a mí me parece, puedo estar equivocada, creo que van a ser las propias familias, las familias tradicionales, las familias emergentes o las familias en transición, las que nos marquen, las que nos muestren cuáles son sus nuevas formas de organización, cuáles fueron estos nuevos roles que se asumieron, cuáles fueron los mecanismos de mantenimiento de sus equilibrios, sus estilos de comunicación, sus límites, la cohesión. Yo creo que serán ellas las que van marcando el paso y nosotros como profesionales del trabajo social deberemos de estar atentos para otear, para mirar desde el espacio, desde nuestro espacio, su realidad y tratar de reconfigurar esquemas conceptuales que hasta ahora nos habían resultado operativos para poder poner a su servicio los medios que requieran para su mejor desarrollo, reconociendo el todo a través de sus partes y siempre las familias como el centro de la intervención o el acompañamiento en pleno reconocimiento de su diversidad, de su dignidad y de su autodeterminación. Creo finalmente que sí estamos viviendo un momento crucial para la humanidad. No podemos, creo yo, que no podemos volver a ser los que éramos antes de la contingencia, porque estamos viviendo en un mundo muy deshumanizado. Hay quienes lo denominan como un mundo brutal, injusto, insostenible, ¿no? Creo que el trabajo social, y miren, este cuarto encuentro así lo ha demostrado, este seminario nos ha mostrado los enormes talentos que la comunidad del trabajo social en el país tiene, esta enorme riqueza y creatividad, riqueza teórica, epistemológica y metodológica, y esta creatividad para diseñar estrategias de intervención es lo que nos da nuestra fortaleza y a partir de las cuales podemos sacar partido a estos recursos para construir sociedades más justas, sostenibles, al servicio de las personas y de las familias. Y yo creo que en esa medida podemos construir un futuro más igualitario y equitativo que esté cimentado en el respeto a la dignidad de las personas y de las familias. Por su atención, muchas gracias. Ya no sé cómo ando de tiempo, pero espero haber terminado en tiempo y invitarlos a la reflexión de lo que yo he dicho, que por supuesto no lo puedo considerar ni debe ser considerado como lo único que existe en nuestro horizonte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Maru. Pues me voy a permitir felicitarte en nombre de toda la gente que ha estado escribiéndote aquí en los comentarios que nos han puesto. Muchas felicitaciones. Excelente conferencia, amiga. De verdad, te felicito en lo personal y todos los que están felicitados. Mucha gente te está viendo por todo el país. Y bueno, pues esto va a quedar para la historia, toda tu conferencia tan hermosa y tan bonita que nos diste. Y bueno, si hay algunas preguntas, te agradecen muchísimo, debo decirlo, el hecho de que nos compartiste tu historia familiar para nosotros. Creo que eso denota tu calidad como ser humano, pero también como profesional de trabajo social. Y bueno, te voy a hacer algunas preguntas que por aquí nos hicieron. Bueno, algunos comentarios, decía por ejemplo Victoria Núñez que pues sí, que ahora es el momento para el diseño de estrategias para estas situaciones, ¿no? Dice ella que el sufrimiento de la familia en las instituciones de salud en tiempos de COVID pudo mitigarse gracias a las estrategias de atención tan innovadoras que tuvo trabajo social, ¿sí? Y esa es una de las áreas de oportunidad que no debemos de perder. Y eso me consta de chicas que no sabían de dónde con los dientes, pero sabían, nos ayudaron mucho a tener contacto por lo menos con los familiares, ¿no? Sí. Cuando estaban mal. La doctora Ruth Romelí nos hace la siguiente pregunta, Maru. Dice, interesante trabajo y quisiera saber su opinión sobre a que si las formas en que se reconfiguran las familias
hacen que la estructura familiar, ¿verdad? En términos de sus integrantes, dejaría de ser una característica esencial del grupo. O sea, la estructura familiar deja de ser esencial del grupo. No lo sé, no lo sé. Yo creo que... Ay, es una pregunta interesante. No tengo respuesta, Leti. ¿Para qué voy a contar mentiras? En la medida en que lo vayamos observando y en la medida en que vayamos documentando y en la medida que vayamos contrastando, probablemente podamos llegar a una conclusión o a un acercamiento. En este momento, no tengo la respuesta. Su micrófono, Cerraste tu doctora, micrófono. por favor. Su Leti. micrófono de Leti. Micrófono, Leti, por favor. Ay, perdón. Bueno, y la otra cosa importante que, bueno, de manera personal me gustaría preguntarte, porque me pareció súper interesante, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora con la conciliación esa entre la vida laboral, personal y familiar? Porque ya lo vivimos, pero ahora hacia el futuro, de manera prospectiva, ¿cómo ves tú nuestro futuro como profesionales del trabajo social? ¿Qué hacemos? Creo que esta es una oportunidad para que el colectivo de trabajo social pueda asumir liderazgos y pueda hacer mayor énfasis en este tema de la conciliación vida familiar, vida laboral. Por dos razones que ahorita me vienen a la mente. Primero, porque la disciplina en su mayoría es ejercida por mujeres y nosotras estamos viviendo y hemos vivido estas dobles o estas triples jornadas o esta doble presencia. Tenemos que desmitificar, también tenemos que contribuir a desmitificar que quienes somos capaces o fueron capaces o son capaces de jugar con todos estos roles, somos super mujeres porque no lo somos, porque esto ha tenido un alto costo en la vida emocional de las mujeres, pero también les hemos privado de la posibilidad a los demás que también aprendan la maravillosa oportunidad que es el servicio, no la servidumbre, el servicio a los demás. Y en esa medida también podamos mostrar que la participación de todos es fundamental para que funcione una familia, para que funcione una organización, para que funcione una comunidad. Entonces yo creo que tenemos ahí un reto importante y algo que el gremio de trabajo social en los últimos años en el país ha mostrado, sobre todo con las nuevas generaciones, es esta capacidad de crear y también de escribir. Entonces, en la medida que documentemos, que sistematicemos, que contrastemos, en esa medida vamos a poder tener mayores elementos para seguir reivindicando a la profesión del trabajo social, que también trae ahí un tema importante. Tu micrófono, amiga. Otra pregunta que nos hace el maestro César González nos dice, doctora Maru, si usted fuera a realizar un proyecto de investigación y siendo un tema tan amplio como el que está manejando, ¿por dónde empezaría? ¿Qué sería lo urgente a partir de todos estos comentarios que se hizo en la conferencia? ¿De dónde partiríamos para hacer una investigación? De los datos, de las líneas bases que ya están ahí establecidas, ¿no? Por ejemplo, hay estudios hay un estudio que hizo la Universidad de Guadalajara sobre el impacto del COVID en la vida de las parejas, y me parece que es importante, lo acaba de publicar. Hay un estudio que realizó, y voy a nombrarlos para mencionar cuáles son las coincidencias. Hay un estudio en conjunto que realizó la Universidad de Chile, Argentina, El Salvador, me parece, que coinciden ambos, y los que ha hecho UNICEF y los que está haciendo ONU, que coinciden ambos sobre el impacto del COVID en la conciliación de la vida laboral y familiar. Ese es un punto importante. Y a partir de la pregunta que nos hace la maestra Ruth, entonces yo tomaría esa pregunta
y la pondría también como uno de los objetivos de nuestro estudio. O sea, ¿qué tanto esta crisis sanitaria ha impactado en las estructuras de las familias, ¿no? Para tener elementos objetivos para poder plantear una postura con respecto a ello. Yo haría esas dos cosas. Excelente. Bueno, pues así está las preguntas, todas felicitándola mucho. Y bueno, pues le voy a dejar el micrófono a la maestra Clarisa para que nos haga el favor de leer la constancia y hacer el cierre de la conferencia. Muchísimas gracias. Gracias, Betty. Muchísimas gracias, doctora. Bien, siguiendo con el protocolo que hemos establecido para el cierre de cada espacio, en este caso educativo, porque a fin de cuentas estamos aprendiendo, estamos adquiriendo conocimiento. El comité organizador ha elaborado algunas constancias y en este particular momento voy a leer, me voy a permitir dar lectura a la constancia dirigida la Universidad de Sonora y la Red Nacional de Trabajo Social y Familia otorga la presente constancia a María Eugenia Pérez Herrera por su participación como conferencista magistral con el trabajo Reconfiguración de las familias a partir de la pandemia, retos y desafíos presentada en el cuarto seminario de investigación de la Red de Trabajo Social y Familia, evento celebrado del 8 al 10 de noviembre del 2021 de forma virtual. Lo firman la doctora Elisa Cerros Rodríguez, coordinadora general de la Red de Trabajo Social y Familia, y por la Universidad de Sonora como jefa del Departamento de Trabajo Social, la maestra Patricia Moya Grijalva. Es para nosotros, pues, motivo de gran satisfacción el poder haber cubierto estos aspectos tan importantes y que hoy estamos cerrando, pues, este capítulo con esta magnífica conferencia y al auditorio, pues, solicitarle que siga con nosotros. A la 1:30 estaríamos nosotros haciendo la clausura solemne y la aperturación, pues la apertura darles a conocer pues la nueva sede de este magnífico encuentro. Sería ya el quinto seminario de la Red Nacional de Trabajo Social y Familia. Enhorabuena para todos, muchísimas gracias, felicitaciones y bueno, estamos muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Salud, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y a nuestro auditorio también reconocerles su esfuerzo, su permanencia en esta actividad tan importante para la disciplina. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.